Hola, os voy a contar un poco cómo era la vida en la época de Franco, ya que yo nací en el 1953 y cuando Franco falleció en el 75 tenía ya 22 años. Creo que es más interesante escucharme a mí que escuchar a Pedro Sánchez, que lo que le estaban contando lo estaba leyendo y por supuesto él no estaba en esa época, o sea, yo sí estaba en esa época, ¿vale? Así que Náufrago Sánchez te voy a replicar porque eres ofensivo, además es que ofendes a las personas que vivimos en esa época, ¿vale? Éramos normalitos, que no es poca cosa ser normalito hoy día. Pero bueno, yo por ejemplo, por hablar de mí, que es lo que más a mano tengo, mm, yo me metí en una empresa de las muchas que había, porque había muchísimo trabajo. O sea, lo primero había muchísimo trabajo. Yo con 15 años, que no era muy brillante, era más bien cortito, pues me metí en una escuela de aprendices de las muchas que había, que en este caso eran escuelas de aprendices que facilitaban las empresas de las muchas que había, por ejemplo, del Instituto Nacional de Industria, que es de la que te voy a hablar en concreto, de la Pegaso, que fue en el 1946 cuando se creó para hacer camiones que se comercializaban en toda Europa e incluso en Centroamérica y Sudamérica, que es donde yo acabé terminando de director. O sea que yo entré de una escuela de aprendices en una empresa de 16.000 trabajadores y terminé de director en Centroamérica y Sudamérica. Eso es, por ejemplo, para que veas cómo podía ser el desarrollo de una persona normal, de un hijo de un trabajador, del mayor de 5 hermanos, ¿vale? Con un padre trabajando y sacando la familia adelante, toda enterita, mi padre. Entonces, como es versión de primera mano y estaba yo allí entonces, pues te puedo decir, te puedo garantizar, Pedrito, que se creaban empresas, vamos, como no has creado tú ni una sola de ellas, porque tú estas empresas que estaban todas, que desaparecieron muchas de ellas, como podía ser, por ejemplo, pues la SEAT, que se creó en el 1955, el polígono industrial de Paterna en el 67, en el 69 fue cuando la Riada, fue cuando se hizo la desviación del río Turia, se crearon miles de puestos de trabajo, se construyeron multitud de casas, casi 1.000 casas para los damnificados. En el año 1971 también se creó el Hospital de la Fe de Valencia, por ejemplo, que era el más grande de Europa, por decirte algo. En el mismo año, también en el 71, las centrales atómicas. O sea, España era una potencia a nivel mundial. Éramos el número 9 del ranking mundial de industria y de progreso en España. Eso a nivel económico. O sea, a nivel económico, con 22 años teníamos nuestras casas compradas en propiedad. Un ciudadano normal, de una clase trabajadora, de conciencia de clase, de un barrio obrero. Por cierto, un barrio donde las casas donde vivíamos, mi padre se la dio la empresa. O sea, la empresa no solo te ofrecía un trabajo con unas condiciones que hoy son inimaginables, o sea, hoy es de no creértelo y además entender que no me creas porque es que es inimaginable las condiciones laborales que había, ¿vale? Porque había empleo, había trabajo y sobre todo lo que no había era ladrones, como hay ahora, que está lleno de ladrones. Las empresas que han quedado del INI, porque las demás las desmantelasteis vosotros, el gobierno tuyo con Felipe González y con mi amigo Rubalcaba, ¿eh? Bueno, todo lo que desmantelasteis, eso fue, arrasasteis con ello. O sea, nos dejasteis sin industria. Y lo que queda del SEPI, pues ya sabemos lo que es. O sea, eso es para todos los comisarios políticos que estáis todos ahí metidos, viviendo del cuento, viviendo de los impuestos que nos metéis, que nos robáis, incluso a los jubilados, ¿eh? Porque esa es otra. O sea, pero eso es otro tema. Ese es otro tema. El cómo nos quitáis los impuestos, cómo nos robáis y cómo robáis al resto de la población para mantener vuestros chiringuitos. ¿Quieres que hablemos de libertades también? Infinitamente más. La palabra libertad con vosotros ha quedado abolida. O sea, la libertad es una utopía que traicionasteis y ahí quedó. O sea, libertad había mucha más que cuando estábamos, o sea, cuando yo era joven, vamos, es que podías estar por la calle a cualquier hora, podías incluso tener opinión política, porque la podías tener, lo que ocurre es que no te escuchaba nadie. Y bueno, vosotros ahora, gente como tú, que sois franquistas, porque tú sí que eres franquista, Sánchez, tú eres hijo de un franquista. Tú te has educado en Pozuelo de Alarcón, que es el pueblo con la renta per cápita más alta de España. Tú, y has estudiado en el Escorial, o sea que con eso te lo digo todo. Has estado seguro hasta en el campamento de Santa María del Bonaire del Escorial. Seguro que te has desgañitado ahí
cantando ahí las flechas, las canciones de Falange. Me juego lo que haga falta. Bueno, a lo que voy, que no me quiero despistar. Mira, en mi época, la renta per cápita, en el año 75, cuando fallece Franco, eran 15.000 euros. Esto según tus datos, que te he escuchado anteayer. Y tú, como no entiendes eso de que eres un doctor económico, por aquí. Tú eres un pufo y una... Vamos, eres un gazpacho de babas, no eres otra cosa. Pero bueno, en este caso haciendo, o sea, esclavizándote de tus palabras, celebras que ahora es 31.000 euros ahora. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Cuánto hemos crecido? De 15.000 a 39.000. Bueno, pues con los 15.000 de mi época te comprabas una casa en el Alameda de Osuna, por ejemplo. Bueno, para ser exacto, con 20.000, que fue lo que me costó a mí comprarme en mi época una casa. 20.000 euros. Ahora tú ve con los 39.000 de horas a comprarte una casa. Es que además es que eres cortito. O sea, es que además pones unos ejemplos, bueno, que no es un ejemplo, es una realidad. O sea los 15.000 de entonces, del 75, hoy son como 1.000.000 de euros. De vivienda, ¿quieres que hablemos de vivienda? ¿Quieres que hablamos de libertades? ¿Quieres que hablamos de derechos sociales, de hospitales? Se hacían hospitales por todos los sitios. El Hospital de la Fe de Valencia en el 71, el más grande de Europa, en Valencia, en el 71, todavía estaba Franco vivo. Y lo último que iba yo a pensar en mi vida es que iba a estar yo defendiendo un sistema que ni me va ni me viene. Pero vamos, es que es una ofensa. Es que eres ofensivo. Es que ya lo único que te deseo es que tengas un juicio justo y que sea con una sentencia ejemplarizante. Porque es que haces hablar a las piedras, macho. Así que nada, sigue con tu farsa, que es lo único que haces, ¿eh? Y sigue ahora sí con la ley esta para que salgáis de rositas, que os vayáis de rositas. Tu hermano, que ha quedado claro el nivel que hay, o sea, tu hermano no es que, o sea, es que es el nivel que hay. Como tú, en cuanto te quiten el poder que tienes, vas a ser igual, el mismo espectáculo. Un pobre hombre. Así que nada, me quedo a gusto porque creo que es lo mínimo que debo hacer por ser portavoz de la gente de mi época, que eran gente honrada, entre otras cosas. Eran gente honesta. Y no vivíamos ni de puticlubs, ni de estar casados con gente que se dedicaba al puticlub, al negocio de las putas y de las saunas, ¿vale? En mi época eso no existía. Y en mi época si robaba, venía la Guardia Civil, te sacaba, te paseaba por toda la nave del trabajo y te dejaba claro que robar era un delito. Y de ahí para arriba ya se tomaban nota todos.